¿Cuál es el secreto más oscuro que alguien te contó y todavía recuerdas? Respuesta 1. Un compañero de trabajo, de esos que siempre están riéndose y que nadie se imagina que cargan algo pesado, me contó algo que me dejó mal por días. Cuando era adolescente su familia vivía en una casa antigua en un pueblo bastante chico. La casa tenía un sótano enorme que nadie usaba, a excepción de su papá. Él siempre decía que era su taller, aunque nunca lo dejaron bajar. Una noche, el papá se emborrachó y se quedó dormido en el sillón. Mi amigo, con esa curiosidad adolescente, aprovechó para bajarse al sótano. Dijo que nunca había sentido un ambiente tan raro, como si el aire estuviera más denso, y un olor húmedo que quemaba un poco la nariz. Al prender la luz vio algo que hasta hoy no puede olvidar. En las paredes había fotos antiguas de personas que no eran de su familia, recortadas y pegadas como si fueran un collage. Había velas apagadas y cuadernos llenos de nombres, fechas y dibujos de figuras humanas sin ojos. Lo peor fue una caja metálica que estaba en una mesa. La abrió y adentro encontró mechones de pelo y pedazos de ropa que parecían de niños. Él salió corriendo y nunca volvió a bajar. Años después, cuando su papá murió, la mamá le confesó que todo eso tenía que ver con una obsesión que él arrastraba desde niño, pero evitó decir más. Él cree que su papá estuvo involucrado en algo oscuro, algo que la familia trató de tapar para siempre. Y me dijo que jamás se lo había contado a nadie, porque teme descubrir que lo que vio no era lo peor que había ahí abajo. Respuesta 2. Una amiga que tuve cuando estudié en otra ciudad me contó algo que todavía recuerdo cada vez que escucho un ruido de noche. Ella vivía en un departamento chiquito, pero cómodo, en un edificio muy viejo que antes había sido un hotel. Decía que siempre sentía como si alguien la observara, especialmente cuando se duchaba. Pensaba que solo era ansiedad, hasta que un día, mientras limpiaba el baño, vio algo brillar en la rejilla de ventilación. Sacó la tapa y encontró una cámara diminuta. No tenía idea de cuánto tiempo estuvo ahí. Llamó a la administración del edificio, pero se hicieron los tontos, como si fuera la primera vez que escuchaban algo así. Ella decidió investigar por su cuenta y revisó cada rincón del departamento. En total encontró 4 cámaras escondidas, detrás de un enchufe, en el marco de un cuadro y dentro de una lámpara. Nunca encontró al responsable, pero un vecino, un tipo muy callado que vivía justo al lado, le confesó una noche, medio borracho, que él sabía que alguien había instalado cámaras hace años, incluso antes de que ella se mudara, y que la gente prefería no hablar del tema porque el edificio tenía fama de tener ojos en todas partes. Ella llamó a la policía, pero no pasó nada. Me contó que lo más oscuro no fue encontrar las cámaras, sino despertar una madrugada y ver la lámpara encendida, cuando ella estaba segura de haberla desenchufado al revisar. Desde ese día empezó a dormir con una silla trabando la puerta. Aguantó 2 semanas más antes de irse del lugar para siempre. Respuesta 3. Un primo lejano, que siempre fue muy serio y reservado, me reveló un secreto que nunca había dicho a nadie. Cuando él tenía como 10 años, vivía con sus abuelos porque sus papás trabajaban lejos. Los abuelos eran buena onda, pero tenían una estricta regla: nunca salir al patio trasero después de las 9 de la noche. Él nunca entendió por qué, hasta que un día escuchó a su abuelo discutiendo con un vecino sobre lo que volvió a pasar y que el niño no lo vea otra vez. Mi primo empezó a sospechar y se puso a espiar de noche desde su ventana. Una madrugada, mientras todos dormían, escuchó un golpe fuerte afuera. Se asomó y vio algo que lo persigue hasta hoy. Su abuelo estaba arrastrando a un hombre por el pasto. Era un desconocido, inconsciente o muerto, no sabía. El abuelo lo llevó a un cobertizo que siempre mantenían cerrado con candado. Mi primo, aterrado, se escondió y no dijo nada. Años después, ya adulto, le preguntó directamente a su abuelo qué había visto esa noche. El abuelo se quedó en silencio largo rato y le respondió algo que lo dejó helado: ese hombre no venía por nosotros. Venía por ti. Nunca volvió a explicarle qué significaba eso, pero mi primo jura que su abuelo no mentía. Dice que el tono en que lo dijo no era de amenaza, era de miedo. Como si él realmente hubiera protegido a mi primo de algo que nunca quiso nombrar.
Respuesta 4. Un colega del trabajo, de esos que se ven tranquilos pero que cargan cosas pesadas, me confesó algo que le pasó con su mejor amigo. Cuando tenían 17, su amigo empezó a comportarse raro, se aislaba, escribía en un cuaderno todo el día y hablaba con alguien que no estaba ahí. Pensaron que era estrés o depresión hasta que un día desapareció. La familia lo buscó por semanas hasta que finalmente apareció en un bosque cercano, sentado en el suelo, rodeado de dibujos hechos en la tierra con palos. Lo llevaron a un psiquiatra, pero él seguía diciendo lo mismo: ella me encontró. Y ahora no me va a dejar ir. Cuando el colega le preguntó qué significaba eso, el amigo le entregó un papel arrugado, como un dibujo infantil, una figura alta, delgada, con los brazos demasiado largos. En el reverso había escrito: ella vive entre los árboles. Cuando te habla, ya no puedes dejar de escucharla. Su amigo fue internado y nunca volvió a ser el mismo. Años después murió en un centro psiquiátrico. Lo peor es que mi colega, cuando fue a su funeral, vio el mismo dibujo dentro del ataúd, puesto ahí por alguien. Nadie de la familia supo decir cómo llegó ahí. Él cree que el amigo realmente veía algo y que tal vez alguien más también lo vio. Respuesta 5. La exnovia de un amigo me contó algo que todavía me hace sentir un nudo en el estómago. Ella vivía con su mamá y su hermano menor. El hermano tenía como 14 años cuando empezó a meterse en foros muy oscuros de internet. No era solo curiosidad, pasó de ver contenido perturbador a interactuar con gente que compartía ideas peligrosas. Una noche, mientras ella buscaba un cargador, entró a la pieza del hermano sin golpear, y lo encontró hablando en un servidor con varias personas. La conversación era escalofriante, todos hablaban del día elegido, de a quien le tocaba esta semana y del ritual de iniciación. Lo peor fue que su hermano tenía una lista escrita a mano con nombres de compañeros de colegio. Ella le quitó el cuaderno. Lo confrontó y él se puso a llorar, diciendo que no era su idea, que lo estaban obligando, que si no seguía las reglas iban a ir por él. La mamá, cuando se enteró, decidió guardar el cuaderno y borrar todas las cuentas del niño, pero no llamó a nadie, no denunció nada. Solo dijo que lo mejor era no provocar a esa gente. Años después, ella todavía tiene pesadillas con una frase que encontró escrita en la última página: siempre estamos viendo. Incluso si apagas la pantalla. Respuesta 6. Un amigo del colegio, con el que nunca fui demasiado cercano, me contó un día algo que todavía me deja esa sensación rara en el pecho. Estábamos caminando de regreso a casa, conversando de tonteras, cuando de la nada empezó a hablar de su infancia. Me dijo que cuando tenía unos 8 años vivía en una parcela con sus papás y su tío. Él era muy cercano a ese tío, casi como un hermano mayor. Pero un día, el tío desapareció sin dejar rastro. Su familia siempre repetía que se había ido a trabajar al norte y que decidió no volver. Él lo asumió, hasta que un día, años después, escuchó a su papá y a su abuelo discutiendo. Ahí entendió que el tío nunca se había ido, murió en la parcela por un accidente que él había provocado sin querer. Supuestamente estaban los dos jugando con una vieja camioneta que no funcionaba, él soltó el freno sin darse cuenta y la camioneta aplastó al tío contra un muro. Lo que lo marcó para siempre fue que su familia decidió ocultarlo para protegerlo, lo enterraron ahí mismo y jamás volvieron a mencionar nada. Él vivió toda su vida con esa culpa, sintiendo que lo que era su familia siempre cargó con ese secreto para no destruirlo. Lo peor es que me dijo: a veces siento que no merezco haber seguido viviendo tan normal. Respuesta 7. Una compañera de trabajo, que siempre fue súper alegre y chistosa, un día me pidió que la acompañara afuera a tomar aire porque necesitaba desahogarse. Pensé que era algo simple, quizá problemas con su pareja. Pero lo que me contó fue mucho más profundo. Me dijo que cuando tenía 15 años vivía en una casa donde los papás apenas hablaban y prácticamente se ignoraban. Un día, escuchó un ruido fuerte en la madrugada y al bajar se encontró a su papá temblando, con un arma en la mano, y a su mamá inconsciente en el piso. Él le rogó que dijera que ella se había caído. Ella lo hizo. Su mamá sobrevivió, pero desde ese día nunca volvió a ser la misma, ni física ni emocionalmente. La policía nunca investigó más.
Ese allá porque todo encajaba con el relato de una caída por las escaleras. Lo más oscuro es que su mamá aún vive con él, fingiendo que no recuerda nada de esa noche. Y ella me dijo, con una calma rara, mi mamá sabe. Yo sé que sabe. Pero le aterra más estar sola que enfrentar la verdad. Nunca volví a verla de la misma forma. Y jugando online terminó contándome una historia que todavía pienso a veces cuando intento dormir. Me dijo que su hermano mayor desapareció cuando él era chico, lo que siempre se supuso como una fuga voluntaria porque el tipo era medio rebelde. Años después, ya adultos, su papá enfermó gravemente y en una de esas noches de hospital le confesó algo que nunca había salido a la luz: el hermano no había escapado. Se había enojado con el papá, se empujaron, él se cayó, se golpeó la cabeza y murió ahí mismo. Su papá, en pánico, decidió ocultarlo. Lo enterró en un terreno baldío que tenían cerca. Pensó que nunca lo iban a descubrir. Lo impresionante es que el papá no lo confesó como arrepentimiento, sino porque decía que ya no quería cargar solo con eso. Lo dejó caer como si fuera una mochila pesada que simplemente se sacaba. Mi amigo quedó con un trauma enorme porque ahora siente que vive todos los días con un asesino a quien todavía tiene que llamar papá. Respuesta 9. Una excompañera de la universidad me confesó algo que todavía me cuesta procesar. Me dijo que una vez, cuando tenía unos 12 años, escuchó que sus papás estaban discutiendo muy fuerte en el living. Como era curiosa, se asomó por la escalera. Vio a su mamá con una caja llena de fotos, llorando, y a su papá tratando de quitársela. Cuando finalmente venció la curiosidad y revisó la caja a escondidas, se encontró con fotos de un niño pequeño, como de 3 años, que ella no conocía. Le preguntó a su mamá y ésta le dijo que era un primo. Pero cuando crecieron los problemas familiares, su mamá un día le confesó que ese niño no era primo, era su hermano mayor, un bebé que habían tenido antes que ella. Según la madre, murió por un accidente doméstico. Pero el papá siempre lo negó. La madre insinuó que el papá pudo haberlo dejado caer cuando estaba borracho, pero nunca lo pudo probar. El secreto de ese niño muerto se convirtió en la razón por la cual sus papás terminaron odiándose en silencio toda la vida. Y ella me dijo, ese niño debería haber sido mi hermano. Yo debería saber su nombre. Pero ni eso me quisieron decir. Respuesta 10. Un compañero de un trabajo antiguo me contó que en su familia todos tenían un tema del que jamás se podía hablar: el sótano de la casa de su abuela. Cuando él tenía unos 11 años, bajó sin permiso y encontró un cuaderno viejo lleno de anotaciones de su abuelo. Había dibujos, fechas y descripciones, pero no eran de cosas normales. Eran relatos de personas que habían ido a la casa, como vendedores ambulantes o conocidos, y después desaparecieron. Su abuelo anotaba detalles de ellos como si fueran trofeos. Él, pensando que era ficción, le mostró el cuaderno a su mamá. Ella se puso blanca y se lo quitó inmediatamente, diciéndole que jamás volviera a preguntar por el tema. Años después, cuando su abuelo murió, su mamá le confesó que había rumores de que el abuelo estaba involucrado en la desaparición de al menos 2 personas de la zona, pero como era un hombre muy respetado, nunca se investigó. Lo peor es que el sótano fue sellado apenas murió. Él jura que el cuaderno todavía está ahí adentro. Respuesta 11. Un tipo que conocí en un curso me contó que durante años pensó que su familia era perfecta, hasta que su hermana, en un ataque de ansiedad, le confesó que cuando ambos eran pequeños su mamá había intentado ahogar a su hermana en la tina. La excusa siempre fue que la niña se había resbalado, pero lo que su hermana recordaba era las manos de la madre presionándole la cabeza bajo el agua. El papá las rescató a tiempo, pero en vez de denunciarla, decidió internarla un tiempo y luego traerla de vuelta a casa fingiendo que nada había pasado. Él me dijo que desde ese día, inconscientemente, dejó de poder confiar en su madre. Y cuando ella murió años después, él no lloró. No porque no la quisiera, sino porque nunca supo realmente quién era esa mujer ni por qué había intentado matar a su propia hija. Respuesta 12. Una expareja me contó que su tío había muerto en un accidente cuando ella tenía 4 años. La familia siempre decía lo mismo: se cae. O mientras arreglaba el techo.
Pero cuando ella ya era adulta, su abuela, ya con la memoria medio deteriorada, empezó a confundir cosas y soltó un secreto que nadie esperaba: el tío no había caído. Se había suicidado. Y no solo eso, lo había hecho justo después de confesarle a la abuela que había abusado de alguien de la familia. Nunca dijo quién. La abuela, para proteger a la familia, decidió inventar el accidente. Pero la duda quedó para siempre: ¿de quién había sido la víctima? La familia vivió décadas con esa sospecha enterrada. Mi ex me dijo que a veces se preguntaba si era ella, y si simplemente lo había bloqueado. Respuesta 13. Un colega me contó que su papá siempre evitó hablar de su juventud, especialmente de un amigo muy cercano del que solo había una foto vieja. Pensó que había sido una amistad que simplemente se enfrió. Hasta que un día, cuando remodelaban la casa, encontraron una caja oculta detrás de una pared falsa. Dentro había cartas, fotos y recortes de diarios. Y un diario personal del papá, donde hablaba de su amigo como la única persona que me entiende. En la última entrada, decía: no sé cómo vivir con lo que hicimos. Según los recortes, una persona había desaparecido justo el día en que ambos estuvieron juntos en un paseo a un cerro. Mi amigo confrontó a su papá, y este solo dijo: hay cosas que es mejor no desenterrar. Desde entonces, su relación nunca volvió a ser igual. Respuesta 14. Un chico con el que trabajé un tiempo me confesó que cuando tenía 9 años escuchó a su mamá llorando en la cocina. Él se acercó y la encontró quemando fotos. Ella le dijo que era basura vieja. Años después, cuando era adolescente, su tía le confesó la verdad: su mamá había tenido un primer matrimonio. Y en ese matrimonio tuvo un hijo. Un bebé que murió bajo circunstancias que nadie quiso explicar. El papá del bebé desapareció después de eso. La familia decidió mantener todo en silencio porque creían que su mamá no soportaría que la culparan. Lo que lo marcó fue que su mamá nunca mencionó nada, ni siquiera cuando él intentó preguntarle de adulto. Ella solo dijo: no quiero recordar eso. Y él me dijo: saber que tuve un hermano y que nadie quiere contarme su historia es una sensación que no se me va. Respuesta 15. Un conocido me confesó que su primo, con el que era muy cercano, un día le contó llorando que había atropellado a alguien sin querer en una carretera rural. Entró en pánico, revisó al hombre, vio que no respiraba y decidió huir. Nunca lo denunció. Nunca lo confesó. Lo más terrible es que, según él, todos los días revisaba las noticias esperando ver algo. Pero nunca apareció nada. Ningún reporte. Ningún desaparecido. Nada. Era como si la persona jamás hubiera existido. Él vive con ese miedo permanente de que algún día alguien toque su puerta. O peor aún, que lo que atropelló no haya sido exactamente una persona. Mi conocido me dijo que desde ese día, su primo nunca más volvió a ser el mismo. Ni a manejar tampoco.